Saludos a todos nuestros hermanos de nuestro canal Tiempo de Reunión. Quiero extenderle un abrazo a cada uno de ustedes y muy contento de estar nuevamente con ustedes, que hace tiempo, por alguna razón, no me había tocado estar, pero nada, contento de estar aquí con ustedes nuevamente y acompañado de mi amigo y hermano Leandro. Así que, así ¿Cómo, como lo saludé, también le voy a pedir a Leandro que lo salude. cómo andas, Jonathan? Feliz sábado para vos también. La verdad que es un placer, un privilegio por estar. Creería yo también que hace un par de repasos que no estoy, capaz hace un mes. La otra estaba buscando, armando el PowerPoint, a ver la última vez en la lección 7, así que bueno, hace un mes. Y muy feliz de estar acá, de acompañarte y de poder tener este repaso. La verdad que esta lección está muy buena, han pasado muy rápido, ya estamos en la lección 11 y se van a extrañar, y por eso quiero sacarle juguito hasta el último. Así es. Y nada, y si estamos en la lección 11 significa que probablemente hay una lección en camino muy pronto, ¿verdad? Que estaríamos compartiendo con Sí, ustedes. Así que así es. prepárense para lo que será, pero así como hemos recibido bendición, por lo menos de mi parte he recibido bastante bendición con esta lección, espero que ustedes también la estén Amén. recibiendo. Así que sin demasiada introducción, para ir directo al grano y quizás ver qué tiene Dios para nosotros en esta noche, si lo estás viendo en vivo, si no en este momento que lo estés viendo. Le voy a pedir a Leandro que nos acompañe con una oración y que también comience con el repaso de la lección. Claro que sí. Los invitamos a ponernos reverentes delante de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos y Dios de amor, te damos las gracias por esta posibilidad que nos regalás en tu día sábado de poder repasar esta lección. Te damos las gracias, Padre, por poder meditar en el precio de la cruz. Te damos las gracias, Padre, por el gran sacrificio que hiciste de enviar a tu Hijo por nosotros, para entender que nos amás, que nos perdonás, que tu amor es inagotable, para entender ese amor, Padre, por nosotros. Rogamos que nos des tu espíritu, que nos des la vida, la presencia de Jesús en nuestras vidas, para poder entender este tema. Y Padre, ruego que te quedes con cada uno de los que están mirando esta lección, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos entonces de lleno a la lección. Y el título, Jonathan, como ahí te adelantaba, era El precio de la cruz, la lección número 11 para este sábado 16 de diciembre de 2023. La primera pregunta, la número 1, tenía que ver con un repaso de las preguntas 1 y 2 de la lección anterior y se vuelve como una mamushka de pregunta porque es el repaso y dentro de la pregunta número 2 es el repaso de las preguntas anteriores. Así que como para tener una noción, una idea de lo que venimos charlando, en la primera pregunta de la lección pasada, la lección número 10, decía cuál fue la misión de Jesús al venir al mundo. Y en Juan 14, en Juan 17, el 4 y el 6 nos decían que la misión de Jesús fue glorificar a Dios. La misión de Jesús fue manifestar su nombre, ¿sí? Manifestarlo a los hombres, que esto era la conclusión de su obra. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese, y tanto glorificar a Dios, que era manifestar su bondad, como manifestar su nombre, que es la revelación de su carácter, tenía que ver con esto, ¿sí? Tenía que ver con revelar al Padre ante el mundo. Eh, Estoy teniendo, perdón, ¿eh? Adicionalmente, dice la pregunta 2, ¿qué principio impelía a Cristo a venir al mundo? Y en Filipenses 2, del 3 al 8, que es una mención al apóstol Pablo, una carta, él presenta de que haya en nosotros este sentir, cual el de estimar a los demás como superiores a uno mismo, ¿sí? El de velar por el otro, y nos presentaba esto en el contexto del sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tengo amigos, perdón, que no son míos. eh, bueno, estimar a Dios como cosa que aferrarse y que Él vino a servir. Bueno, adelante, vamos por allá. A estos conceptos que le suma Juan 15:13, que dice que nadie tiene mayor amor que este, que el de dar su vida por sus amigos. Y lo interesante en esto que nos suma que Jesús viene en condición de siervos, pero viene considerándonos amigos, ¿sí? ¿Y cómo se contrasta esto con la caída de Lucifer? Dice, compara y contrasta con la causa de la caída de Lucifer y del hombre, repasando las preguntas de la lección 2. Bueno, al inversa,
del pensamiento de Cristo, que era tener la mente o sea, de ser siervo, Lucifer buscaba un ideal más alto. Esto con respecto al repaso, ¿sí? Así que me parece que no sé si Jonathan consideras algo más, si no pasamos a la segunda Sí. pregunta. No, y la segunda pregunta ya profundiza, ¿no?, en este principio, porque vemos qué representa, ¿no?, podríamos decir, esta condescendencia divina, ¿no?, de descender a donde estamos nosotros, para alcanzarlo en el lugar donde estamos, para poder revelarse a nosotros en nuestra condición. Y justo se pregunta, ¿verdad?, ¿dónde se encuentra la mayor manifestación de amor de Dios para con el hombre? Y en efecto está justo en ese sacrificio, ¿no? Y lo vamos a leer ahora a través de estos textos. Juan Así es. 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el amor, ¿sabes? Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, es como que, ¿sabes? Así es que Dios demuestra su amor, ¿no? O sea, si esto no demuestra el amor de Dios para el mundo, no hay nada más que pueda demostrar el amor que Dios tiene para el mundo. Y dice, la dádiva de su Hijo unigénito, con el fin de que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna, ¿verdad? Pero evidentemente, los que participarán de esa vida que Él quiere para todos, aquellos que creen. Y también añadimos con Primera de Juan capítulo 4 y versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y esto para mí es un tema muy importante, porque mucha gente, más allá de ver que el amor de Dios se demuestra a través de dar a su Hijo, mucha gente piensa que el amor de Dios viene como consecuencia de que su Hijo fue sacrificado, como si de alguna manera estuviese aplacado su ira y ahora Él nos puede ver con ojos amorosos. Pero el texto dice todo lo contrario. Es porque nos amó que entregó a su Hijo. Y creo que hay una nota que amplía sobre este principio, que dice, pero este gran sacrificio no fue hecho para crear amor en el corazón del Padre hacia el hombre, ni para moverle a salvarnos. No, no. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si el Padre nos ama, no es a causa de la gran propiciación, sino que Él proveyó la propiciación porque nos ama. O sea, es todo lo contrario, todo lo contrario. Totalmente. Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dios sufrió con su Hijo en la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario, el corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Y luego dice, Jesús declaró, por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es decir, de tal manera os amaba mi Padre, que me ama tanto más, porque di mi vida por redimiros, porque me hice vuestro sustituto y fianza, y porque entregué mi vida y asumí vuestras responsabilidades y transgresiones. Resultó más caro a mi Padre. Mediante mi sacrificio, Dios, sin dejar de ser justo, es quien justifica al que cree en mí. Y esto es un punto interesante, porque aquí está, número uno, primeramente diciendo, Dios te amaba antes de la propiciación, porque Él da la propiciación, la proveyó porque nos amaba. Y al mismo tiempo dice, o sea, si es que el Padre ahora me ama más o ama más, me ama más porque di mi vida por ti. O sea, ya éramos de tanto valor para Dios. Previamente que Él da la gran propiciación y ama tanto más a Cristo por haber dado la vida por nosotros. O sea, yo creo que esto queda más que claro, que en efecto el amor de Dios supera, ¿verdad?, todo entendimiento. El amor de Dios supera toda lógica humana y todo fruto, ¿verdad?, de Satanás. Evidentemente, el amor de Dios es otra cosa, punto. Es otra cosa que evidentemente se manifiesta a través de estos textos. Leandro, no sé si quieras mencionar algo sobre esto. Sí, algo breve, o sea, este concepto de Dios sufrió con su Hijo rompe un poco el esquema de ver solamente al Hijo sufriendo en la Ujú, cruz y nos coloca al Padre, ¿sí? Que tan alejado lo presenta, por lo menos el cristianismo, tan alejado del plan de salvación, lo vuelve a colocar en escena ese Dios que nos ama de tal manera, que sufre con su Hijo, que paga el precio. ujú, ¿Y cómo lo paga? Bueno, esto lo vamos a ir viendo en las próximas preguntas, pero está bueno meterlo en la escena, ¿sí? O ujú, sea, cuando hablamos del precio de la cruz, el Padre pareciera que no está solamente en la entrega, toma, te lo dejo. ¿Y qué ujú, sufrió? Si solamente lo entregó, lo dejó. Bueno, está sufriendo con su Hijo. En la pregunta 3 dice, ¿qué ocurrió en la cruz de acuerdo con el siguiente versículo profético? Isaías 53:6 nos dice,
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y bueno, nuevamente, ¿sí? Bajo el falso concepto de que Dios estaba enojado, entonces ves, ahí está, carga el pecado, todos nuestros pecados sobre él, ¿ves? Mira lo que tengo que hacer por ustedes, mira, ahí está, lo cargo sobre él. Uno tiene esa noción y es lo que nos presenta el pasaje, pero es porque estamos viendo el pasaje recortado, ¿sí? Si leemos la siguiente pregunta, ampliamos un poco lo que está pasando acá, ¿sí? No podemos descontextualizar lo que vimos antes. Dios nos amó de tal manera, nos amó enviando a su Hijo. Y ahora Isaías 53:6, Jehová carga en Jesús, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. ¿Cómo es esto? Así es. ¿Qué le hizo nuestro pecado a Jesús en la cruz? Ampliando sobre este principio, en Isaías 53:5 vemos que dice, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Evidentemente lo que está diciendo es que lo que hirió a Cristo fue nuestras transgresiones, lo que molió a Cristo fue nuestros pecados. Me gustaría pasar, creo que hay una cita importante. Deseado a toda la gente, página 717, párrafo 2, dice, pero no fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte a Jesús. Y yo me detengo aquí, ¿no? Y a nuestra mente probablemente vengan escenas de películas tratando de demostrar el sufrimiento y justo en esta fecha, ¿verdad? Por lo menos acá en lo que es Semana Santa, ya a principios entre marzo y abril, Acá también pasa. empiezan a poner las películas de la pasión de Cristo y todo eso. Y lo que muestran es tratar de conmover a través de las lanzas, a través de latigazo, a través de la corona de espinas. Y yo no estoy diciendo que esto no sea, ¿verdad? Un tipo de sufrimiento, pero aquí lo que está diciendo es que lo que causó la muerte de Jesús no tiene nada que ver con lo que nosotros podemos ver en la película. Totalmente. Absolutamente nada que ver con lo que podemos ver en películas. ¿Qué es? Ese clamor pronunciado con grande voz en el momento de la muerte y el raudal de sangre y agua que fluyó de su costado declaran que murió por quebrantamiento de corazón. O sea, no fue por clavo, no fue por corona de espinas, no fue por lanzazo, fue porque se le quebró el corazón. Su corazón fue quebrado por una angustia mental. Fue muerto por el pecado del mundo. O sea, lo que mató a Cristo es el pecado del mundo. Y yo sé que queremos hacer una aclaración con la palabra por, porque hay dos tipos de por, ¿no? En inglés se traduce esa parte, he was slain by the sin of the world. O sea, cuando dice by, cambia un poco el significado, porque yo puedo decir que es por causa de o es por medio de. O sea, por el pecado, pues tuvieron que matar a Cristo. Y pues la gente que lo podría ver de esa manera, ¿no? Como había un pecado y había que matar a alguien, pues por causa del pecado se mató a Cristo. No, pero aquí está utilizando la palabra by, que se traduce por medio de. Para leer esta cita, ampliamos con esta que dice, pero él fue traspasado por nuestros pecados, fue aplastado por nuestras maldades. Y hace una cita 1, ¿no? Y dice, el punto al que hace alusión el pastor Fifield, que en el idioma español no se aprecia la diferencia, es el uso de dos palabras distintas, for y by. Ambas se traducen por, pero el significado es diferente. Una es por, donde Cristo es herido debido a, o por causa de, ¿verdad? Debido a nuestros pecados, la teoría de la sustitución penal, pero por también se traduce como por medio de, donde nuestros pecados son el medio por el cual Cristo es herido. Y esto es interesante porque en efecto lo que está hablando es que nuestros pecados mataron a Cristo. No estamos hablando que Jesús recibió una muerte por causa de nuestro pecado. Claro, lo que está no hay diciendo un es que el ajuste pecado mató a contable. Cristo. No hay un ajuste contable. No es que dice, bueno, a ver, para pagar este pecado necesito esta sangre. Así ¿sí? es. Usando la sangre de Cristo como una moneda de cambio. Sí. Digo, el mundo cristiano lo ve ¿No? constantemente de esta manera. Definitivamente lo que está hablando es de una angustia mental. Es Como el mencionó, pecado el que lo mata. O sea, y no olvidemos la situación de la cruz. Cuando pasaron para quebrar las piernas de los que estaban tendidos en la cruz, los soldados se sorprendieron de que Jesús ya estuviera muerto. No era usual que hubiese muerto tan rápido. Así Duraban que una semana. duraban una semana ahí tendidos, ¿entiendes? ¿No? ¿Sabes? Eso no era usual. Jesús murió por otra causa distinta al sufrimiento físico de la cruz.
¿Y cuál fue esa causa? Como mencionamos anteriormente, murió por el pecado del mundo. Murió por medio del pecado. ¿Y cómo el pecado mató a Cristo? Como mencionamos aquí anteriormente. Cristo evidentemente cargó, como decía el profeta Isaías, cargó con el pecado de todos nosotros, y fue molido por ese pecado, fue herido por ese pecado al punto que su mente no lo soportó, tuvo una angustia mental, su corazón no lo soportó, se quebrantó su corazón, y por eso cuando se le atraviesa con el lanzazo por el costado, sale agua y sangre, evidencia de un quebrantamiento de corazón. Así que fue el pecado lo que mató a Cristo. Que es el pecado el que nos está matando a nosotros y que el Padre coloca, como dice Isaías 53:6, coloca sobre Cristo, ¿sí? Y no perdamos la noción que es un Padre colocando el pecado sobre su Hijo. O sea, y en esto vamos a seguir ampliándolo. Dice el verso 5, hablando un poco de eso, de qué es lo que mató al Hijo, cómo se sintió Jesús al cargar con el pecado. ¿Y por qué? En Mateo 27:46 dice, y cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué sintió? Sintió que Dios lo abandonó. Salmos 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y acá lo amplía. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Sí? No solamente ve que Dios lo desampara, que Dios lo deja, que Dios no está con él, el fruto de la ceguera que produce el pecado, sino que ahora está lejos de mi salvación, ya no está preocupado en mi salvación y no está preocupado en mis palabras, no me está escuchando Dios, está lejos, no me escucha. Eso es el clamor que surge del hijo, ¿sí? De un hijo hacia un padre, el pecado lo estaba confundiendo. Y en Isaías 59:2 lo aclara de dónde surge todo esto, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Es interesante que el versículo anterior dice que Dios no acortó su mano, ¿no? Dios no se alejó, es el pecado el que está causando ese efecto. Y en la nota número 3 nos dice también el camino a Cristo, página 13, Jesús vivió, sufrió y murió para redimirnos. Se hizo varón de dolores para que nosotros fuésemos hechos participantes del gozo eterno. Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniese de un mundo de indescriptible gloria a esta tierra corrompida y manchada por el pecado, oscurecida por la sombra de muerte y maldición. Permitió que dejase el seno de su amor y la adoración de los ángeles para sufrir vergüenza, insultos, humillación, odio y muerte. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus llagas nosotros somos sanados. Eh, Miradlo en el desierto, en el Getsemaní sobre la cruz. El Hijo Inmaculado de Dios tomó sobre sí la carga del pecado. El que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que el pecado crea entre Dios y el hombre. Esto arrancó de sus labios el angustioso clamor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue la carga del pecado, el reconocimiento de su terrible enormidad y de la separación que causa entre el alma y Dios, lo que quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Y acá la sierva lo deja bien explícito, bien claro, por la duda si no quedó claro en el pasaje anterior, la sierva lo deja bien claro que lo que produjo el quebrantamiento en el corazón del Hijo de Dios no fue como leíamos en la cita anterior, el lanzazo, no fue la cruz, sino que fue, ¿qué cosa? La carga del pecado, el reconocer su enormidad y cómo esto lo separaba de Dios, ¿sí? Esto es lo que estaba produciendo un terrible dolor en el corazón del Hijo, y es algo que nosotros lo podemos ver, bueno, pero esto es simbólico, es algo abstracto, ¿qué puede ocurrir? Pero veamos, ¿sí? Sudaba gotas de sangre, ¿qué causa angustia mental puede producir gotas de sangre? ¿Sí? Entonces, no estamos considerando la enormidad y el peso y lo destructivo que es el pecado. En la vida del Hijo, en este contexto, ¿no? Y ampliamos, si te parece, ahí, Jonathan, en las 6. Claro, dice que a consecuencia de este peso, del peso del pecado que le ocurrió a Jesús, tenemos Salmo 40:12, que es un salmo mesiánico, incluso es citado en hebreo aplicado a Cristo. Dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Esta es la experiencia de la cruz. Justo esta es la experiencia de la cruz.
el corazón fallando por causa del peso del pecado. La afrenta, esto es ahora Salmo 69:20, la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado y esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. O sea, no había nadie quien consolara a Cristo. No había nadie que, ¿verdad?, que pudiera compadecerse de Cristo. Eso es lo que, ¿verdad? Esa es la experiencia de Cristo en la cruz. Y que le Y produce, por eso ¿no? se le Un quebrantó el corazón. quebrantamiento. Y por eso se Claro, le le quebrantó. produce un efecto físico. Pero digo, Así no es. es algo romántico. Digo, mi corazón me falla. Te está teniendo un problema cardíaco. Te está diciendo No, literal, claramente. literal. Así es. Y luego dice, estoy derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón es como cera derretido en medio de mis entrañas. Así que Cristo está hablando de su corazón en Salmo 22:14, también un salmo mesiánico. Está hablando de su corazón como que se derrite como la cera. Y esto es un Está punto prendiendo fuego. interesante, ¿no? Y no quiero abrir aquí una caja de Pandora, pero lo que derrite el corazón, lo que derrite la cera es el fuego, ¿no? Ujú. Así que para Cristo el cargar con el pecado era un fuego que derretía su corazón como si fuera cera. Y simplemente, ¿verdad? Como modo de asignación para todos aquellos que nos ven, hay una cita de Elena White que establece que Cristo experimentó lo que experimentarán aquellos, ¿verdad? Que evidentemente cargarán con su pecado en el día del juicio. Nada, solamente lo traigo como un Si paréntesis me y más. acuerdo, si me acuerdo, lo agrego en el chat. En el Sí, momento de la transmisión, porque estamos, creo que es la Reverend, o Sien of Time o Reverend Herald que presenta eso, que compara sufrimiento y crucifixión, destrucción de Jerusalén con lo que experimentarán los impíos. Recuerdo uh-huh. esa, por lo menos. Sí, no, pero ahí no dice que Cristo experimentó lo que experimentarán, ¿verdad? Cristo en También, la cruz experimentó, o sea, esta experiencia la de segunda Cristo, muerte. sentir el corazón como un fuego que se le derrite como cera, todo esto es la experiencia que experimentarán aquellos que evidentemente en el día de juicio cargarán con su pecado. Tenemos una nota sobre esto que dice, bueno, ahí está, mira, se me vio que estaba ahí. Eh, Bueno, no Al hay que entregar su agregarla. vida preciosa, Cristo no se sintió animado de un gozo triunfante. Su corazón estaba desgarrado por el dolor y oprimido por la tristeza, pero no fueron el temor a la muerte ni el suplicio de la cruz lo que causaron a Cristo tan terribles padecimientos. Fue el gravísimo peso de los pecados del mundo y el sentimiento de hallarse separado del amor de su Padre lo que quebrantó su corazón y causó tan rápida muerte al Hijo de Dios. Cristo experimentó el dolor que experimentarán los pecadores cuando comprendan la realidad del peso de su transgresión y sepan que se han separado para siempre de la dicha y la paz del cielo. Así que tenemos dos puntos interesantes. Número uno, que lo que dice, lo que quebrantó su corazón y causó tan rápida muerte al Hijo de Dios, o sea, fue una muerte rápida, fue el gravísimo peso de los pecados del mundo, que como vimos fue ese sentimiento de hallarse separado del amor de su Padre, ese sentimiento de haber cargado todos esos pecados, su corazón no lo soportó y eventualmente él dice que sería lo mismo que experimentarán aquellos que comprendan la realidad del peso de su transgresión. No sé si quieras comentar algo más sobre esto. No, y lo segundo es que eso experimentarán los Así transgresores, ¿no? es. En el tiempo. Digo, vos dijiste 2 puntos, y el segundo es ese. No, y quiero simplemente aclarar esto, ¿no? Así que cuando pensemos en cómo es que los pecadores al final del tiempo Mm. han de sufrir, ya Cristo lo experimentó, o sea, no es ¿Qué, diferente. qué fuego van a recibir? ¿Sí? El fuego El que mismo, derrite su corazón como cera, ¿no? el fuego del pecado, El, totalmente. el fuego que derrite su corazón como cera. Pregunta 7. Compara la paga del pecado manifestado en la cruz con la declaración de la serpiente no morirás. No me daba tanto para comparar, sino para diferenciar, pero bueno, ahí estaban por lo menos en el resumen, lo que comento, esto de que la serpiente habla de que la desobediencia a Dios no mata, ¿sí? O sea, desobedece a Dios, no te pasa nada, es Dios quien se reserva lo mejor para sí mismo, entonces avanza, ¿sí? Trata de igualar las cosas, y la paga del pecado en la cruz nos dice que la desobediencia mata. La Ujú. experiencia de Cristo en la cruz nos dice que el pecado te mata y que Dios no hirió a su Hijo, ¿sí? Más bien fueron nuestros pecados, los que Dios cargó sobre él, los que lo terminaron matando. Y esto es un contraste bastante grande y que deja expuesto el pensamiento de la serpiente, de que lo que estaba diciendo era mentira, que Ujú. ya desde Génesis 3 había una mentira, ¿sí?
Y lo vemos claramente porque no es Dios el que viene a condenarlos, sino que el hombre se condena a sí mismo y no quiere salir de ese círculo virtuoso, ¿no? No virtuoso, perdón, del pecado, que estaba cancelando, que lo estaba cegando sobre lo que Dios le estaba presentando, y la manifestación de la cruz es exponer dos cosas, ¿no? Esta de la serpiente, y así como la serpiente es levantada, Cristo también fue levantado. Así es. No sé Y si en hay algo que cuanto, me... Sí, sí, no, Jan. no, entrando para la próxima pregunta que estaba hablando, y me acordé también de algo que mencionaste al inicio, ¿no? Del trabajo del padre en Mm, esto, ¿no? Que el padre entra en acción y me atrevo a establecer como una teoría, ¿no? Que una de las razones por las cuales el padre casi siempre es excluido cuando se habla de la cruz, ¿verdad? Y siempre nos enfocamos en Cristo, es que muchas veces se entiende que el trabajo, la obra del padre en la crucifixión es una obra mala, o sea, en el sentido de que si hay una mentalidad que era el padre tratando de satisfacer una demanda propia, ¿no? De sangre que él tenía que satisfacer a través de la muerte de su hijo, pues como que no es una historia muy bonita para contar y vuelvo y repito, una teoría que hago en cuanto a por qué no se habla mucho del padre, pero la pregunta número 8 nos habla sobre cuál fue la acción que realizó el padre en la crucifixión de su hijo, o sea, cuál fue algo su hizo. acción, cuál es la responsabilidad de Dios en este asunto, de Dios, el Padre de Jesús y nuestro Padre también. Y repetimos unos textos más adelante, pero primero de Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, ahorita Leandro menciona algo también de la pregunta anterior. Había una mentira que Satanás había dicho de Dios y era que él se reservaba lo mejor. Y aquí está hablando de que él no se reservó nada, ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, ¿tú te crees que él se va a reservar algo? ¿Algo más? ¿Sabes? ¿Qué es más importante que la vida de Jesús? ¿Hay algo que Dios se reserva? No, pero en el principio que también me quiero enfocar es, Él no escatimó. Él no lo escatimó, lo entregó. O sea, la acción de Dios en la muerte de Cristo fue entregarlo por todos nosotros. Lo dice también Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, entregó, dio. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por ¿Por nuestras quién? transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que, ¿verdad? Estamos hablando de que Dios no escatimó, que Dios entregó a su Hijo, entregado a quién. A nosotros. Versículo 7 de Lucas 24 dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Así que en efecto, aquí está hablando de que se le entregó a manos de hombres pecadores. Mm, ¿Quiénes, verdad? ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Hombres pecadores, ¿no? Y vemos también otros textos que hacen referencia a la potestad de las tinieblas. Pero en efecto, la acción de Dios fue entregarlo. Simplemente entregarlo, lo que le pasó a Cristo, le pasó porque nosotros se lo hemos causado, no porque Dios haya infligido algo sobre él, más allá de simplemente entregarlo y permitir en efecto que el castigo que era para nosotros viniera a él, pero su acción es entregar. Nosotros fuimos a través de nuestros pecados o a través ¿verdad? De nuestras acciones quienes crucificamos a Cristo. Hay una nota, ¿verdad? Adicional. No sé si quieres comentar algo antes. sí, solamente esto de el no escatimar y el dar implica también riesgo. O sea, el no escatimar implica que no estás considerando que pueda haber un riesgo o algo que puedas, tenía mejor la palabra, hasta hace un ratito y se me fue, pero esto de no considerar que algo valioso, viste, cuando estás negociando o estás bien especulando, no escatimó, ¿sí? Pero en este contexto podía haber fallado y creo que es ahí donde nosotros no estamos viendo ese Dios que estuvo dispuesto a perderlo, ¿sí? Cuando hablamos de que lo dio, hay una muerte del Padre, hay o sea, hay un negarse a sí mismo para dárnoslo a nosotros. Digo, cuando vemos, no, es el Padre nada más se lo sacó de encima y no asumió los riesgos. No, nada que ver, ¿sí? El Padre se negó a sí mismo para que nosotros pudiéramos recibir a su Hijo y con pérdida eterna, ¿sí? Con no recibirlo más, con ese día a la tarde de llegar al trabajo, no verlo, ¿sí? Ese fue un riesgo enorme,
de no tenerlo constantemente con él. Y está bueno que podamos tomar esa dimensión de lo que fue el precio de la cruz, la Mm. visible, la invisible, lo que negó el Padre, lo que negó el Hijo, porque todos negaron algo para nuestra salvación, No, para darnos. que mencionaste eso, ¿verdad? Para mí escatimar es sinónimo de limitar. Entonces, Dios no limitó, o sea, Él no limitó. Él entregó sin límites. Él no tuvo límites para con nosotros, para nuestro beneficio. Y como bien Amén. mencionaste, en el proceso hay mucho sufrimiento que también lo vamos a estar viendo más adelante. Pero vamos a pasar a la nota número 5 Vamos. para seguir ampliando sobre este principio. Y dice, el Señor obrará con sus esfuerzos porque los jóvenes fueron comprados con la sangre del unigénito Hijo de Dios. El Señor los amó y entregó a Jesús a la muerte para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que en efecto, la entrega sin límite es porque Dios, el Padre, nos amó. Pregunta 9 dice, ¿en manos de quién Dios lo entregó? Y ahí un poco nos adelantaba Jonathan en la pregunta anterior, ¿sí? Dios lo entrega, pero ¿a quién lo entrega? ¿Sí? En Marcos 14:41 dice, y vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿Sí? Esto es en el Getsemaní, y Jesús aclarando que el del Hijo del Hombre es entregado en manos de quién, en manos de Dios, Dios lo estaba por herir, no, en manos de los pecadores. Y en Lucas 22:53, después de Jesús haber dicho, he acabado la obra que me diste al glorificarte, ahora Jesús dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, ¿sí? Había una obra de Cristo, había una obra de Cristo, la obra de Cristo termina en la revelación del carácter de Dios y ahora comenzaba la hora de las tinieblas, ¿sí? Vuestra hora. Ahora comienza la potestad, el poder de ustedes, la obra de ustedes y de las tinieblas. Y la nota 6 dice, en primera instancia, los ángeles no se pudieron regocijar porque su comandante no les ocultó nada, sino por el contrario, abrió frente a ellos el plan de salvación. Les dijo que se ubicaría entre la ira de su padre y el hombre culpable, que llevaría sobre sí la iniquidad y el escarnio, y que pocos lo recibirían como hijo de Dios. Casi todos los aborrecerían y lo rechazarían. Dejaría toda su gloria en el cielo, aparecería sobre la tierra como hombre, se humillaría como un hombre, llegaría a conocer por experiencia, dice, propia las diversas tentaciones que asediarían al hombre para poder saber cómo socorrer a los que son tentados. Y, acá lo que me parece interesante en esta pregunta, dice la sierva, y que finalmente, después de cumplir su misión de maestro, sería entregado en manos de los hombres para soportar casi toda la crueldad y el sufrimiento que Satanás y sus ángeles pudiera inspirar a los impíos, que moriría la más cruel de las muertes, colgado entre el cielo y la tierra, como un culpable pecador, que sufriría terribles horas de agonía que los mismos ángeles no serían capaces de contemplar, pues velarían sus rostros para no verla. No solo sufriría de agonía corporal, sino de una angustia, de una agonía mental con la cual la primera de ningún modo se podría comparar. El peso de los pecados de todo el mundo recaería sobre él, les dijo que moriría y se levantaría de nuevo al tercer día, que ascendería a su Padre para interceder por el hombre extraviado y culpable. La cita toca un montón de aspectos que ya hemos visto hasta aquí. Esto está en Historia de la Redención, página 44. Y lo interesante acá en relación a la pregunta es que Jesús, después de cumplir su misión de maestro, ¿sí? O sea, la tarea de él era enseñar, revelar, por eso de maestro, sería entregado en manos de los hombres, ¿sí? Y es ahí donde entra esta pregunta, ¿no? ¿Para qué? Para soportar la crueldad, para soportar el sufrimiento que Satanás y sus ángeles pudieran. Dios lo entregó para nosotros. Hay una historia que está en Mateo 22 de un padre que es dueño de una hacienda y que tiene labradores y se va y viene después con, o sea, envía a sus siervos para recoger los frutos, a unos los expulsan, a otros pedrean, a otros matan y después envía a su hijo. Y siempre hago la misma pregunta, ¿para qué lo envía? Le dice, anda hijo, que te maten los labradores. ¿Sí? Era el plan de Dios que vaya y lo maten los labradores, pero nosotros tenemos ese pensamiento. Sin embargo, es lo que ocurre. Y un poco nos lleva a este pensamiento, ¿para qué Dios envió a su hijo? Lo entregó, lo dio, para que entendamos que aún eso Él no nos perdona. ¿Sí? Mm. Aún
lo entregó para que entendamos, no tengo problema, ¿sí? En ese Sí. sentido, los perdono. Ese es mi carácter. Y no podemos olvidar Juan 17, que lo citamos ahorita. Padre, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esta era la obra. No hay más ¿Para obra. qué? Para glorificar, ¿sabes? Totalmente. Cristo y ¿sabes? Lo que el propósito de Dios, que era ser glorificado en la tierra, Cristo lo cumplió. Que el riesgo era evidentemente su muerte, sí, pero la obra que Dios quería o el propósito era que Dios se pudiera revelar a través de Cristo para que conociésemos su gloria y su carácter. Ese era el propósito de Dios. Se dieron por completo. Ayer hablaba un poco Yes. Daniel del tema del plan de redención, se dio por completo. El Así Hijo es. se dio en su divinidad y estuvo dispuesto a darse también en su humanidad. Y eso es lo maravilloso. Pero bueno, diferenciando esto, ¿sí? Y destacando. Ya, y Pregunta obviamente 10. ahorita introdujiste la pregunta número 10, pero comienza aquí uno a preguntarse, ¿no? Nuevamente, ¿qué nos revela la cruz sobre el sufrimiento de Dios al tener que entregar un hijo? Lo entregó y ya, y resuélvete, ¿verdad? ¿Cuál fue ese sentimiento? O sea, 11, ese capítulo completo, me encanta porque es como una experiencia o sea, Dios hablando de sus hijos, en este caso descarriados, como un padre porque él comienza hablando así, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Si ustedes siguen leyendo, él presenta a Israel como cargándolo por sus brazos, como dándole comida en su boca. Bueno, o sea, yo que tengo una bebé de 1 año ahora mismo, es literalmente como un bebecito, ¿no? Como si Israel fuera un bebé. Y aquí se demuestra Dios, y yo recuerdo haber Leandro, discúlpame, yo recuerdo haber una vez escuchado a alguien decir que Dios no le molesta, que a Dios no le causa nada el entregar a alguien para que muera, o sea, que eso a Dios no le importa, como si a Dios no le importara el sufrimiento humano. Y mira lo que dice, ¿no? En este sentido, hablando de su hijo, pero su hijo Israel, ¿cómo he de dejarte, oh Efraín? ¿He de entregarte, yo Israel? Que está hablando de la entrega, ¿no? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim, que son las ciudades aledañas a Sodoma y Gomorra? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. O sea, a Dios se le revuelve el corazón tener que entregar a un hijo. Se le revuelve el corazón, se le conmueve dentro de él, se inflama toda su compasión. O sea, a Dios se le revuelve el corazón cuando tiene que entregar un hijo, como entregó a Adma, a Seboim, a Sodoma y a Gomorra. A Dios se le revuelve el corazón. Así que Dios no está allá, como dice uno, en el paraíso tranquilo y olvídate de eso, que le pase lo que le tenga que pasar a la gente, a mi hijo Jesús. Descarte. Ya está, me salió Este, mal. resuelve, ¿no? No, Dios está muy pendiente y a Dios se le conmueve o se le revuelve, como dirán otras versiones, su corazón, por causa de tener que entregar a un hijo y que este hijo sufra, ¿no? Por causa de esa entrega. Hay dos lecturas posteriores que presentan esto de cómo es descrita, continúa la pregunta 11, la experiencia del padre ante lo vivido por su hijo. Es extenso esto, ¿sí? El Salmo 18, 6 al 11 dice, en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, él me oyó mi voz de su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. No sé si me fui. Sí, te Me escucho, pero la desconecté. cámara no se ve, por alguna razón. Sí, se desconectó la cámara, dice. Bueno, comentame si se corta en un momento el Ujú, sonido. ujú. A ver si le puedo iniciar. Ahí está. Dice, la tierra se estremeció y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fueron consumidos, y de su boca fue consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y densa oscuridad había debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, hizo de las tinieblas su escondedero, su pabellón en derredor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Es interesante acá lo que plantea, ya vamos a leer Mateo 27, o por lo menos lo Ujú, vamos a comentar por arriba, pero lo que plantea Salmos 18 es que, bueno, él me oyó mi clamor, y entonces se acerca. El padre, en vez de estar lejos de su hijo, se acerca. Con todas estas manifestaciones que da la impresión sí, ujú. de que lo viene a herir, porque sale fuego, inclina, hay oscuridad, después dice oscuridad de aguas, como que viene un diluvio, todas estas manifestaciones que uno ve en el Antiguo Testamento, diversas situaciones,
es el acercamiento de la presencia, o lo que genera el acercarse a Dios, ¿sí? Y da la impresión, bueno, ¿para qué viniste si pasa todo esto? ¿No? Pero lo que presenta es la experiencia del Padre es acercarse a su Hijo, no se va. El Hijo entiende detrás del pecado que el Padre se está haciendo, pero el Padre se acerca. Y Mateo 27, lo que nos está presentando acá es, ya lo hemos leído antes, ¿sí? Jesús exclamando, Elí, Elí, lama sabactani, y después de esto, el velo del templo se raja de arriba para abajo. Verso 51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba para abajo y la tierra tembló, las piedras se partieron, los sepulcros fueron abiertos, muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Es interesante que opera la vida constantemente, ¿sí? Y saliendo de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y me da esa sensación, ¿no? De que seguimos contemplando equivocadamente Isaías 53:4, cuando dice que fue herido, nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. ¿Sí? Como que todas esas manifestaciones violentas de la naturaleza tienen que ver con la revelación del poder de Dios y no estamos viendo acá que se está matando al autor de la vida, que se está matando al que controla los vientos y el mar, y sin embargo, a pesar de que estamos viendo esto, no dejamos de contemplar de que en esas manifestaciones se está viendo también de que Dios se está acercando, de que Dios estaba cerca de su Hijo. Y en la nota número 7 dice, Dios sufrió con su Hijo. Esta expresión me parece genial, ya la hemos visto en la primera nota, en la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario, el corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Es muy reveladora esta cita. Nada menos que el infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre caído podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad, ¿sí? Nada más que esto puede expresar ese amor del Padre, ¿sí? Y no estamos quitando el lugar de que el Hijo manifestó también su amor y se entregó voluntariamente por nosotros, pero en ese contexto donde lo visible parece ser lo que nos ama y lo invisible el que entrega y se desentiende, nos está hablando acá de que Dios estaba sufriendo con su Hijo y que todas esas manifestaciones estaban manifestando esto, ¿sí? Que Dios estaba cerca de él, acompañándolo, cuidándolo. Sí, Me fui de la cámara, así que te dejo ahí con la pregunta 12, Jonathan, mientras listo. resoluciono esto. ¿Qué pasa? Tranquilo. Y tenemos dos tipos, tanto la pregunta 12 como la pregunta número 13, pero esta primera pregunta, el 12, es cómo podemos ver tipificado el siguiente versículo, el riesgo que Cristo asumió al venir a este mundo para salvar a los rebeldes hijos de Dios. La próxima va a estar más enfocada en el Padre. Y fíjense que citamos Esther. Para aquellos que no conozcan tanto la historia de Esther, no voy a dar la historia completa, pero había un riesgo de que todos los judíos fuesen exterminados, ¿no? Así que aquí Esther asume un riesgo. ¿Y cuál fue ese riesgo que asume Esther? Dice, ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susán y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Así que Esther estaba dispuesta a ir al reino, a pedir por su pueblo, a riesgo de que pereciera ella y perecieran todos los judíos también, ¿sabes? Como quiera, porque había un riesgo. Si no se intervenía, iban a morir todos los judíos, ¿no? Y Esther era parte del pueblo judío. Así que ella decidió asumir un riesgo a fin de salvar al pueblo judío con un riesgo de evidentemente morir en el proceso. Y sobre este riesgo tenemos una cita del Deseado de todas las gentes que dice, nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestro sentido arrobado las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo esto por nosotros, que no solo se desterró de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. Yo entiendo que estas cosas a veces como que no las entendemos. Donde hay riesgo no hay 100% de seguridad. Y yo sé que a veces es bien difícil
para muchos entender como un ser divino, como Cristo, y luego el Padre que vamos a ver más conoce adelante el todo. Padre, ¿verdad? Que es omnisapiente, que conoce todo, que conoce el fin desde el principio. ¿Cómo, o sea, qué hace la palabra riesgo asociada a lo divino, ¿no? ¿Qué hace la palabra riesgo asociado a Dios o en este caso a Cristo? Pero mi gente, hubo un riesgo. Si hay un riesgo, había Bueno, si, probabilidades, si- ¿acaso? si no es una obra de teatro, si no nos están inventando, está diciendo, no, bueno, yo en 3 días resucito, ya está, si ya Tranquilo, sabemos, o tranquilo. sea, Voy ¿qué a poner riesgo mi hay? vida, voy a sufrir un poquito, sí, pero como quiera, en 3 días voy a levantar. O sea, no, había riesgo en este proceso. Esto no fue una decisión con 100% de seguridad, no, había riesgo de fracaso y de Totalmente. pérdida eterna. Y luego dice, entonces arrojaremos, ¿verdad? Después de haber entendido todo esto, nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Este cántico que cantan los redimidos, lo cantarán sabiendo el sacrificio, el costo, el riesgo que asumió el cielo por causa de nuestra redención. Eso es importante. Me parece, a mí me parece eso muy importante. O Mm, sea, el cántico viene a consecuencia de entender así eso. es, así es. Pregunta 13. ¿Cómo apreciamos el riesgo que el padre corrió al entregar a su hijo, tipificado en el siguiente versículo? Y nos lleva a la historia del Génesis, a la historia de Jacob, de Israel, Génesis 43, 11 al 14, cuando envía a Benjamín con riesgo de perderlo. Dice en el verso 11, entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, no sabía que era José, y un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos el doble de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación, tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte el otro, vuestro hermano, Simón, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, que esta es la parte Sí. importante, séalo. ¿Sí? Como decía Esther, si perezco, que perezca. Si he de ser privado de mis hijos, séalo. Pero nuevamente, hay un riesgo acá. Lo envía a su hijo sabiendo que tal vez no lo iba a recuperar, que tal vez lo iban a encarcelar y perderlo en Egipto para siempre. ¿Sí? Y es esto lo que nuevamente nos muestra el amor de un padre que estuvo dispuesto a dar todo, a perderlo, ¿sí? Si puede recuperar, pero estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros. Y la nota 9 va en esta línea, dice, habiendo emprendido nuestra redención, no escatimará nada, por mucho que le cueste, de lo que sea necesario para la terminación de su obra. No se retiene ninguna verdad esencial para nuestra salvación. No se omite ningún milagro de misericordia. No se deja sin empleo ningún agente divino. Se acumula un favor sobre otro, una dádiva sobre otra. Todo el tesoro del cielo está abierto a quienes él trata de salvar. Habiendo reunido a las riquezas del universo, Jacob, ¿sí? Que reuniendo todas las riquezas para llevarla, y abierto los recursos de la potencia infinita, lo entrega todo en las manos de Cristo. Y dice, todas estas cosas son para el hombre. Usalos para qué? Para convencerlos de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Amándome, hallará su mayor felicidad. Esto es clave para entender el contexto de la obra de Cristo y de la obra de la cruz. Esto es importantísimo, ¿sí? Y la cita continúa, los invito a leerla por completo. Ahí habla también de que Satanás se opone a toda esta idea. Sin embargo, Dios permitió que bajase su hijo como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. O sea, todos los riesgos que estaba presentando esto, ¿sí? Que todo lo que lo permitió arrostrar y nos pone la perspectiva de que un padre humano se conmueve por su hijo. O sea, eh, cuídate de cuando vas a la escuela, de que lo que come, de cada cosita, ¿no? Ahora, dice abajo en negrita, más Dios, si un padre humano se preocupa por su hijo, dice, más Dios entregó a su hijo unigénito para que hiciese frente a un conflicto más acerbo y a un riesgo más espantoso a fin de que la senda de la vida fuese asegurada para nuestros pequeñuelos. En esto consiste el amor. Maravillaos, oh cielo, asómbrate, oh tierra. Digo, tenemos que comenzar a ver dos aspectos del ser humano. Es el Hijo de Dios, ¿sí? Y sobre todo, digo, pensando en esto del carácter de Dios,
somos sus hijos, somos valiosos para Él y somos tan valiosos que envió a su Hijo. Y la vida de su Hijo fue para que tengamos vida nosotros. Uno pierde dimensión cuando lo ve desde este lugar. Pierde dimensión cuando ve que lo compara el amor de un padre humano por su hijo y lo potencia, porque el ser humano tiene maldad en el corazón y sin embargo tiene estos gestos de cuidado y de amor. ¿Cuánto más Dios? Digo, no hay nivel de comparación. De tal manera amó. No, y viendo todo este riesgo y toda esta entrega, como decía anteriormente, usa todo para que el hombre entienda que lo amo y que amándome hallará su mayor felicidad. Que mucho pecamos con opinar de Dios, de decir, si Dios hubiese hecho aquello o si me hubiese permitido. Mi gente, Dios ha hecho todo. Dios no ha escatimado Wow, nada para nuestra redención. totalmente. ¿Sabe? Si hubiese algo que Él pudiera hacer, lo haría. ¿Sabe? Todo lo que hay que Él puede hacer, lo está haciendo o lo hubiese hecho. No hay nada más que Dios pueda hacer. No hay nada más que Dios pueda hacer. No hay nada más que Dios pueda hacer. La pregunta 14, ¿no? Dice, ¿con qué propósito el Padre y el Hijo consintieron en tal sacrificio? O sea, ¿para qué? ¿Verdad? Uno se pregunta, ¿para qué? Más Dios encarece, hace más caro, hace más valioso, más Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros que a veces por una incomodidad o molesta con un hermano rápido lo sacamos, ¿no? Lo descartamos y buscamos la forma de no tener nada que ver con él y Dios en todo lo contrario demuestra su amor, que independientemente nosotros somos pecadores, o sea, estamos constantemente en contra de sí mismo, enemistados en contra de él y haciendo cosas que evidentemente no favorecen al reino, él con todo envía a Cristo para que muera por nosotros. Eso es amor, ¿no? Y versículo 10 Le de sacás un Hebreos peso 2. enorme, ¿eh? Digo, Así es. el amor ágape, el que no tiene rencor, se saca un peso enorme. Por eso decía la cita anterior que amándome encontrarán felicidad. Porque es eso, o sea, digo, es la manifestación de esto. Así es. ¿Verdad? Y mencionaste la palabra felicidad, que ¿verdad? Lo asocio con el gozo, un fruto del espíritu. Cuando nosotros estamos cancelando todo aquello que va en contra de nosotros y todo eso, uno comienza a vivir amargado, ¿no? Como a la defensiva. Cuando uno comienza a ver el amor de Dios que tiene para con nosotros a pesar de nuestra enemistad, y comenzamos a gozar de ese espíritu y de los frutos de ese espíritu, gozamos de lo que es verdadera felicidad. Gozamos de la verdadera felicidad, del verdadero Totalmente. gozo, el gozo pleno que no podríamos experimentar a través de las acciones naturales del ser humano cuando alguien hace algo en contra de sí mismo. Vive amargado, vive rencoroso, vive cargando culpa y responsabilidades que pudiera simplemente soltar y nada, gozar de el Espíritu de Dios y gozar del Espíritu de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice, porque él era preciso a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que en efecto, ¿para qué? Para llevar a la gloria a muchos hijos. Y esto me recuerda, ¿no? Hebreos capítulo 12, cuando dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de El la fe, autor. el cual le fue puesto el gozo, ¿no? ¿Qué gozo? ¿No será el gozo de un padre cuando se lleva a la gloria a muchos hijos? O sea, lo que llevó a Cristo a experimentar la fe que experimentó, a entregarse, ¿no? Y ceder a fin de que nosotros podamos ser salvos. Ese gozo que le fue puesto delante de él, que menciona Hebreos capítulo 12, versículo 2, era el gozo de un padre recibiendo en la gloria a muchos hijos. Y ese era el propósito. Ese era el propósito. Ese era el gozo. Es Bueno, maravilloso. Es participar. Participen de esto todos. así es. Y nosotros Disfrútenlo. podemos participar de ese gozo también. Totalmente. Totalmente. Pregunta 15 dice, ¿qué nos demostró Dios al dar a su Hijo? ¿Qué nos garantiza esta dádiva? Romanos 8, 32, 38 y 39. Y dice nuevamente, ¿qué reserva Dios? Que se reserva a Dios lo mejor para sí, como sugirió la serpiente.
Y el versículo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos demostró Dios al dar a su Hijo? Como bien decía Jonathan, que no escatimó nada, ¿sí? Que nos dio todo, que no se reservó nada, y, y nos asegura, ¿no? Que como nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sí? Todo lo recibimos por Él. Hay un pasaje que dice que recibimos todas las bendiciones celestiales en Cristo, ¿sí? ¿Y qué nos garantiza también? Es uno de los dos versículos que más me gusta, el 38 y 39, que, que nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese gozo que manifestaba Jonathan en el pasaje anterior, eh, que tuvo Cristo, ¿sí? Al que nosotros podamos recuperar la noción de un padre que quiere acercarse a sus hijos y que nos está trayendo hacia él, ese gozo, ese amor, nada, ¿sí? Nos puede separar de eso, ¿sí? No hay nada, no hay ningún instrumento humano ni espiritual que nos pueda separar de ese gozo al entregarnos con el Hijo todas las cosas, ¿sí? Y que esa reserva, dice, si lo que sugirió la serpiente era verdad, se reserva a Dios lo mejor para nada. Bueno, por lo menos lo que presenta el apóstol Pablo, no, porque si da a su Hijo, nos dará también con él todas las cosas. Eh, y nos vuelve a llevar al punto, al comienzo, ¿sí? Nos lleva nuevamente a Génesis 3 para entender nuevamente de que Dios no está contra nosotros. Dios no es el que está demandando, pero estuvo dispuesto a dar todo, ¿sí? Por la ceguera que produjo el pecado en el hombre, estuvo dispuesto a entregar a un cordero, a su hijo, para que seamos revestidos de su justicia. Y es eso lo que nos cubre, lo que nos da enemistad contra el pecado y nos vuelve a conectar con Dios. Así es, y no podemos, ¿verdad? Olvidar de cara ahora a la última pregunta, que lo que nos lleva a este punto de la necesidad de rescate fueron mentiras sembradas desde el principio. Mentiras de la serpiente a causa de Dios, de que Él se reserva lo mejor, de que el pecado no mata. Bueno, todas las mentiras que nosotros sabemos que fueron implantadas en la mente del ser humano desde el inicio y que tarde o temprano se resultan, ¿no? Bastante más temprano que tarde resultaron en la necesidad de rescate de la raza humana. Y aquí se nos hace una pregunta, ¿acaso no vemos las mentiras de la serpiente claramente expuestas por medio de la cruz de Dios y su Hijo? Definitivamente. Totalmente. Porque Él dijo, número uno, insinuó que Dios no era bueno. En primer lugar, porque dijo, con que Dios te dijo. O sea, ya estaba insinuando que Dios no era bueno. Con que no, esa mentira o esa insinuación. En segundo lugar, dijo que el pecado no mata, porque dijo, no moriréis. ¿Y sabes qué? En teoría, ¿verdad? Podríamos decir, porque sí, evidentemente murió la raza humana, Adán con 900 y pico de años, y lo sabemos, pero tú y yo sabemos que eso no es la muerte, ese es el descanso. La muerte es la muerte segunda, ¿no? La que hace referencia a la Escritura. Y nadie ha experimentado esa muerte segunda. Y en efecto, Dios demostró que el pecado sí mata a través de permitir que su Hijo cargara ese pecado, para demostrar que en efecto sí, mata, el pecado sí mata. Y en tercer lugar, Él dijo, sabe Dios que el día que de Él comience seréis como Dios es sabiendo el bien y el mal, demostrando que Dios se reservaba lo mejor. Lo mejor. Y lo mejor que tenía Dios, podríamos decir en este sentido, en este caso, era a su Hijo y lo entregó por todos nosotros. No escatimó para entregarlo, sino que lo entregó para nuestra redención. O sea, las tres mentiras expuestas y desmentidas, cada una de ellas, simplemente con el pago que se hizo, el precio, mejor dicho, que se pagó en la cruz. Y se nos cita Colosenses 2, 14 y 15 y dice, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Y evidentemente
las ordenanzas que está haciendo referencia no son las ordenanzas por las cuales el hombre viviese, el hombre que las cumpliese así viviría, ¿no? Como dice Ezequiel capítulo 20, los primeros versículos. Evidentemente estamos hablando de las ordenanzas que no eran buenas, principios por los cuales, ¿verdad? No viviríamos en ellos. Estamos hablando de la ley de la muerte, ¿no? La ley del pecado, la ley de, bueno, eso es un tema, otro tema bastante profundo, pero evidentemente aquí estamos presentando que se despojó en la cruz a los principados y a las potestades. Fueron exhibidos públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Y también tenemos una cita, la nota número 10, que dice: el derribo de Satanás como acusador de los hermanos en el cielo se llevó a cabo por la gran obra de Cristo al entregar su vida, como decía el texto anterior, ¿no? En la cruz lo que manifiesta públicamente o pone en evidencia las mentiras de Satanás, lo puso en evidencia, y esa evidencia evidentemente derrota, ¿no? O derriba a Satanás en cada uno de sus argumentos. A pesar de la persistente oposición de Satanás, el plan de redención se estaba llevando a cabo. El hombre fue estimado de suficiente valor para que Cristo sacrificara su vida por él. Así que cada vez que tú en tu vida privada sientas que tu vida no vale nada, que no hay quien se compadezca de ti, que a nadie le importa lo que te pasa, no olvidemos que mira la cruz, mira la cruz. Vales tanto que Dios arriesgó el cielo por tu redención. Vales tanto, valgo tanto que Dios arriesgó el cielo por nuestra redención. Así que la salté esa, para poner negrita. Estaba muy buena esa parte para resaltar. Muy buena. O sea, quizás nosotros, por razones, sean cuales sean, cada uno conoce sus circunstancias, se siente que no tiene valor, se siente... pero no olvidemos que ese es Satanás. Esa es la parte de Satanás. Tú no vales nada. Dios se reserva lo mejor. Puedes alcanzar más ideal porque no vales nada. No, y lo que hace Satanás es que te dice, no, tú tienes que encontrar tu valor por ti mismo, ¿no? Y tú tienes que subir a lo alto por ti mismo. Nadie lo va a hacer por ti. Esfuérzate, mete mano y ahí, ¿verdad? Y es como una falsedad porque tú comienzas a construir tu casa sobre la arena, porque construir sobre uno mismo es construir una casa sobre la arena y comienzas a construir y comienzas a cosechar algunos éxitos y te comienzas a sentir ahora más valioso por todo lo que has alcanzado. Y cuando te tiene Satanás en la cima, te sopla la base y el fundamento que fue sobre nada, sobre ti mismo, y se derrumba tu casa y pierdes todo y pierdes valor y sientes que ya no vuelve, o sea, y vuelve al estado original. Sin embargo, si construimos la casa sobre la roca, ¿qué roca? Cristo, como la evidencia máxima del amor que Dios tiene para nosotros y el valor que tiene para nosotros, que independientemente lo económico, la salud, podemos saber que somos valiosos ante los ojos de Dios, independientemente de nuestra situación económica, independientemente de nuestra situación de salud. Como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el verdadero éxito. Ese es el verdadero éxito. Y sigue diciendo, Satanás, sabiendo que el imperio que había usurpado le sería arrebatado al final, decidió no escatimar esfuerzos para destruir al mayor número posible de las criaturas que Dios había creado a su imagen. Odiaba al hombre porque Cristo había manifestado por él un amor y una piedad tan clemente, y ahora se preparaba para practicar sobre él toda especie de engaño por el que pudiera perderse. Prosiguió su curso con más energía a causa de su propia condición desesperada. Satanás está desesperado. Satanás no quiere que tú y yo conozcamos el gran amor que Dios tiene para con nosotros, porque evidentemente eso es justo lo que él estaba tratando de mentir en cuanto a eso, de engañar, de decir, él no te ama lo suficiente, él se reserva lo mejor, hablando, ¿verdad?, del Padre y de su Hijo. Que en esta hora, ¿verdad?, puedas conocer el valor que el cielo ha puesto sobre ti. Amén. Y vales tanto como su Hijo. Vales tanto como su Hijo. Como dice Juan capítulo 17, en la oración de Jesús, Jesús decía, que ellos sepan que lo amas, ¿verdad? Como a mí me ha amado, ¿no? Que lo amas como a mí me amas, ¿no? Jesús estaba orando a su Padre, versículo 20 y tanto, no me acuerdo exactamente cuál 20 y pico, haciendo referencia de que sepamos que Dios nos ama tanto como lo ama a Él. Así que Dios te ama tanto como ama a su Hijo Cristo. Sumo algo, la verdad que me parece un broche de oro y no quisiera sacar esta idea, pero me gustaría sumar también esto de que cómo fue derribado Satanás por la entrega, por la gran obra de Cristo al entregar su vida. Y Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido, o sea, ya nos hablan, creo yo, a nosotros, por la sangre del Cordero
y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Es decir, porque también la entregan, ¿sí? Entonces, dos elementos. Uno, somos valiosos para Dios. Y la forma de obtener esa victoria, ¿sí? Eh, tiene que ver con esto, con ese reconocimiento, con ver esa entrega. Somos muy valiosos para Él y el aferrarnos a esto, ¿sí? Y al negarnos, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo a Él, obtiene, ¿sí? Y da como consecuencia el derribamiento de Satanás, en este caso de nuestras vidas. Y yo creo que es algo con lo que todos estamos luchando constantemente, ¿sí? Con las acechanzas del enemigo, con este diálogo que nos quita el valor y, y, y creo que ahí está el punto que hace el quiebre, ¿no? Donde obtenemos la victoria. Me parece maravilloso esto, perdón, Tranquilo, perdón, Jonathan, pero tranquilo. me gustó mucho ese cierre. Ayer habíamos visto con Daniel una cita muy parecida y me vino a la mente esto, ¿no? En la semana me preguntaron qué fue lo que hizo caer a Satanás del cielo. Esto, ¿sí? Ujú, ujú. Y esa experiencia es la que Dios nos está invitando hoy a descansar en Él, al negarnos a nosotros mismos. Y esta es la experiencia del sábado, la que estamos pasando ahora. Sí, ¿no? ¿verdad? A mí me encantó la lección hasta ahora, ¿verdad? Todas las lecciones también, esta también. De hoy, honestamente, o sea, me quedo con esta cita del deseo a toda la gente que se leyó anteriormente, que hacía referencia a la de la número 8, pero La si número la 8, pero es la dale. que establecía que lo que nos va a llevar a arrojar nuestras coronas y cantar el cántico es justo conocer la cruz, pero desde la perspectiva del riesgo. O sea, por muchos años se ha predicado en el Qué bueno. cristianismo de que lo más importante es aceptar el sacrificio de Cristo. Y podría ser, sí, no estoy diciendo que no, pero no es simplemente creer que Cristo murió hace 2000 años, es entender la cruz desde la perspectiva de lo que es el riesgo, de lo que causa el pecado. O sea, eso es lo que nos va a llevar a todos nosotros a estar juntos y cantar el cántico, ¿no? De digno el Cordero al final del tiempo. Bueno, Amén. eh, no sé si quieras mencionar algo más, Leandro, si te quedó algo, si no, pues Nada, contento de haber tenido esta lección con vos. La verdad, la disfruté muchísimo. Espero que los que nos hayan acompañado la hayan disfrutado también. Y de paso, les mando un saludo a todos los que nos están viendo. Un cariño grande, que bueno, al principio por lo menos no lo hice y lo quería hacer. Quería aprovechar. Feliz sábado para todos. así que también feliz sábado y nada, como siempre, contentos de que nos hayan acompañado hasta el momento. Les pedimos, ¿verdad? Encarecidamente que se sigan conectando con nosotros todos los viernes en la hora que le corresponde según el lugar donde esté. Así que culminaremos este estudio con una oración. Amante Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias por haber entregado a tu Hijo Cristo a riesgo de perderlo para siempre. Sí, Gracias porque al arriesgar el cielo por nuestra redención nos deja saber mucho de lo que valemos para ti. Que, oh Padre, ese valor que tú has demostrado por causa de todo esto, podamos comprenderlo, Padre, y que amén. cada día nos podamos levantar reconociendo nuestro verdadero valor, Padre. Reconociendo que somos tus hijos amados, reconociendo que cuando sufrimos tú sufres con nosotros y cuando gozamos tú gozas con nosotros y tu plan como Padre perfecto es que cada uno de nosotros, tus hijos, podamos gozar de, de los frutos que promete tu espíritu: gozo, amor, Amén. paz, paciencia, benignidad. Oh Padre, derrama tu espíritu sobre nosotros, sobre cada uno de los que están Amén. aquí en este estudio. Sigue ampliando tu luz en nuestras mentes, que tu espíritu posea nuestra mente a fin de que podamos comprender tu palabra. Y que ahora en este tiempo de sábado, ¿verdad? Aquellos que lo estén viendo en vivo, Padre, que podamos gozar de tu bendición que has preparado para cada uno de nosotros. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, será hasta la próxima. Como ya saben, nos veremos el próximo viernes. Esperemos que el próximo viernes podamos ya presentar lo que será nuestra nueva lección de escuela sabática, porque ya estamos a ley de 2, creo, para terminar. Así que, nada, que podamos seguir disfrutando juntos el repaso de estas lecciones y que sean de mucha bendición para todos. Hasta pronto. Feliz sábado.